familia de Gente Real, yo soy Mili. Bienvenidos a mi canal. Hay una torta muy fácil y rica de preparar. No importa si no eres muy experto en decorar o hacer recetas de repostería. Esta torta de 3 leches tiene el dulce exacto para no quedar empalagosa, con un sabor increíble. Una decoración muy sencilla pero bonita. Estoy segura que les va a gustar. Recuerda suscribirte y darle like si te gustan mis videos. Nuestra familia de Gente Real, Mili, sigue creciendo. Ahora sí, vamos a ver cómo preparamos esta deliciosa torta. Empecemos con el video. En una ollita ponemos leche de coco, leche de almendras y leche condensada, que le va a dar el toque dulce. También la puedes reemplazar por miel de maple al gusto. Movemos un poquito para que se mezclen las leches y llevamos a fuego medio por unos minutos, solo para calentar, no necesita hervir. Retiramos del fuego y tenemos nuestra leche caliente. Es momento de darle un toque de sabor. Yo le puse vino de licor moscato que le va a dar un aroma delicioso. Lo puedes reemplazar por esencia de vainilla, también queda muy rico. Aquí les muestro el vino de licor moscato que utilicé. Esta receta de bizcocho esponjoso es excelente, sin grasas. Batimos las claras que están a temperatura ambiente a punto de nieve y vamos a ir incorporando poco a poco el azúcar. Esto hará que nuestras claras queden muy firmes y el bizcocho levante sin problema. Les comparto esta receta que les va a servir como base para rellenar y decorar sus pasteles. Ahora que tenemos firmes las claras, iremos agregando las yemas una por una. Así el bizcocho nos quedará esponjoso. Es importante batir con calma para que se incorporen bien estos ingredientes. Ya nos va quedando una mezcla espumosa. El siguiente paso es agregar a esta mezcla un poco de harina, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Todo pasado por un cernidor para eliminar cualquier impureza. Con movimientos envolventes iremos mezclando estos ingredientes. La harina la iré poniendo poco a poco, así se hará más fácil que se una todo muy bien. Seguimos mezclando lentamente y nos debe de quedar una mezcla suave. En un molde previamente enmantequillado y con la base cubierta de papel para hornear, agregaremos toda nuestra preparación. Yo estoy utilizando un molde rectangular, tú elige el que más te guste y le damos unos golpecitos para quitar las burbujas de la masa. Y lo llevamos a horno precalentado a 170 grados centígrados por aproximadamente 35 minutos. Pasado este tiempo hacemos la prueba del palillo y lo retiramos del horno. Dejamos enfriar un poco. Para desmoldar es súper fácil. Con un cuchillito separamos los bordes y levantamos un poquito por los lados. Le damos la vuelta en un plato o bandeja, retiramos el papel para hornear y dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Esto es opcional, mis amigos. Montamos la crema para batir con azúcar glass. Esto lo haces si deseas decorar o rellenar tu torta de 3 leches con chantilly. Les dejo todas las cantidades y lista de ingredientes en la cajita de descripción. Voy a aromatizar y darle sabor con el vino de licor moscato que utilicé en la mezcla de 3 leches. Esto es opcional, ya sabes que lo puedes reemplazar con esencia de vainilla. Estos detalles harán la diferencia a tu pastel. Y lo tenemos listo. Le cortamos los bordes al bizcocho para que la torta nos quede con mejor vista y más suave aún. Voy a utilizar este molde para armar mi torta, así que medimos el tamaño para cortar el bizcocho. Lo cortamos un poquito más pequeño que el tamaño del molde, para que a la hora de agregar las 3 leches no corramos el riesgo que se salga todo el líquido por los lados.
y dividimos el bizcocho en dos partes. Ponemos un pedazo de bizcocho en la base, presionamos levemente con una espátula para que se acomode. Hidratamos bien con la mitad de nuestra mezcla de 3 leches que está tibia, así el bizcocho absorbe mejor el sabor. Es un truquito que les comparto. El relleno es opcional. Si deseas un pastel más sencillo, solo necesitas pinchar un poco el bizcocho y agregarle esta mezcla. Le ponemos un poco de chantilly al centro. Esta crema tiene el toque exacto de dulce para hacer un balance con los demás ingredientes de la torta. Nivelamos y comenzamos a rellenar con la fruta que más te guste. Aquí estoy utilizando un cóctel de frutas en lata, le quité todo el líquido y me quedó lista para rellenar. Y nos ayudamos con una espátula para aplanar un poquito el relleno junto al chantilly. Le ponemos el otro pedazo de bizcocho, como ven es ligeramente más angosto que el tamaño del molde, y acomodamos bien. Hidratamos. Si no tienes tiempo para hornear, también puedes prepararla con queques que ya vienen listos. Cortas en pedazos grandes y vas armando tu pastel. Lo delicioso aquí es esta combinación de 3 leches, tiene un aroma y sabor espectacular, harás la diferencia. Apretamos un poquito y cubrimos con papel film. Llevamos a la refrigeradora por 30 minutos para que la torta esté bien fría a la hora de decorar con la crema chantilly. Retiramos de la refrigeradora y comenzamos a decorar. Aquí dejan volar su imaginación. Lo importante es cubrir toda la superficie. Como ven, yo lo estoy haciendo de una manera muy sencilla. Es una torta muy deliciosa. Preparándola de esta manera práctica y fácil, puedes compartir tiempo con tus hijos. Se sentirán felices al ver el resultado. Vamos a servir y ya tenemos lista nuestra deliciosa torta de 3 leches. Le pondré algunas frutas para decorar y listo, a disfrutar de este delicioso postre. Deseo les guste la receta, la pongan en práctica y me dejen sus comentarios. Gracias por todo su cariño y apoyo a mi canal, me motivan a seguir avanzando. Me encuentras en mis redes sociales como Gente Real Mili. Minasan, domo arigatou gozaimashita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!